Hay algo en tu refrigerador ahora mismo que probablemente nunca has leído con atención. Una botella que has usado cientos de veces, que has sacudido sobre huevos, tacos, pizzas, sin pensarlo 2 veces. Y lo más probable es que nunca hayas volteado esa botella para leer lo que realmente contiene, porque si lo hubieras hecho, quizás no la habrías comprado. La industria de la salsa picante vale más de 11,000 millones de dólares a nivel global. Es uno de los condimentos de mayor crecimiento en el mundo, y dentro de ese mercado enorme, perfectamente empacado, con etiquetas coloridas y nombres que suenan a tradición y autenticidad, hay un secreto que muy pocas personas conocen. La mayoría de las salsas picantes comerciales nunca han estado cerca de un chile entero. El calor que sientes cuando agitas esa botella familiar sobre tu comida viene, en muchos casos, de un compuesto fabricado en laboratorio, extraído de chiles mediante solventes químicos industriales y luego inyectado de regreso en una base de vinagre y agua. Calor sin origen, sabor sin memoria, y millones de personas lo han estado comprando durante años sin saberlo. Entonces, ¿cuáles botellas en el estante te dan sabor real de chile? ¿Y cuáles solo te están vendiendo dolor? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, marca por marca, ingrediente por ingrediente. Sin rodeos. La primera cosa que necesitas entender es lo que hace que una salsa picante sea real. Y para eso tienes que conocer al enemigo silencioso que aparece en demasiadas etiquetas, la oleoresina de capsaicina. Suena técnico, y lo es. La oleoresina de capsaicina es un extracto industrial que se obtiene procesando chiles a través de solventes químicos, generalmente hexano o acetona, para aislar la capsaicina pura. Lo que queda después de ese proceso es una sustancia concentrada, casi sin color, sin aroma propio, diseñada para una sola cosa: producir sensación de quemadura de forma instantánea y masiva. Y aquí está el problema. Cuando muerdes un chile habanero fresco, no estás experimentando solo capsaicina. Estás probando un espectro completo de compuestos llamados capsaicinoides. Está la dihidrocapsaicina, que produce una sensación de calor más lenta y profunda. Está la nordihidrocapsaicina, que crea un hormigueo casi frutal. Juntos, estos compuestos construyen lo que los científicos de alimentos llaman un perfil de calor complejo, donde la quemadura se desarrolla, cambia y se disipa en capas. Es una experiencia que evoluciona en tu boca. La oleoresina elimina todo eso. Lo que queda es capsaicina pura y aislada, la molécula responsable del dolor agudo e inmediato, sin calidez, sin evolución, sin complejidad. Solo una señal de alarma disparada directo al sistema nervioso. Y la salsa más famosa del Internet está construida exactamente sobre eso. Da Bomb Beyond Insanity, la botella que ha hecho llorar a celebridades en Hot Ones durante casi una década. Producida por Spice and Foods en Kansas City, Kansas, ha ocupado el puesto número 8 en el programa desde la segunda temporada. Es, sin ninguna duda, la salsa picante más reconocida en la cultura de Internet, y su secreto no es un chile raro ni una receta familiar de varias generaciones. Es oleoresina de capsaicina, extracto industrial, calor fabricado. Y por eso cada invitado en Hot Ones reacciona de la misma forma ante ella. No es que sea más picante que todas las demás de la mesa. Hay varias salsas rankeadas por encima con puntuaciones Scoville más altas. La diferencia está en la calidad del calor. El calor basado en extracto ataca un solo punto en la lengua y se queda ahí, estático, sin moverse. El calor de un chile natural se mueve, evoluciona y eventualmente se libera. Con Da Bomb no hay liberación, solo hay resistencia. Para ser justos, Da Bomb nunca fue diseñada para ser un condimento del diario. Es una salsa de desafío, construida para el espectáculo, y cumple esa función perfectamente. Millones de personas han visto a famosos sufrir con ella, y el valor de entretenimiento es real. Pero si alguna vez compraste una salsa con extracto esperando sabor, ahí está la desconexión. Y para que nunca vuelva a pasarte, aquí está la herramienta más simple del mundo. Voltea la botella. Lee la etiqueta. Parece obvio, pero la mayoría de las personas nunca lo hace. Y una vez que aprendes a leer una etiqueta de salsa picante de verdad, no puedes dejar de verlo. La primera regla es la del orden de ingredientes. En Estados Unidos y en la mayoría de los países con regulación alimentaria moderna, los ingredientes en una etiqueta aparecen listados de mayor a menor cantidad por peso. Lo que está primero es lo que más hay en la botella. Entonces, la pregunta más importante que puedes hacerte frente a cualquier salsa picante es simple. ¿Qué aparece primero? Si el primer ingrediente es chile, estás en buen camino. Si es vinagre, agua o cualquier otra cosa antes que el chile, ya tienes toda la información que necesitas. No estás comprando salsa de chile.
Estás comprando un líquido con sabor a chile. La segunda cosa que debes buscar son dos frases específicas en cualquier parte de la lista de ingredientes: capsaicin extract o oleoresin capsicum. Si cualquiera de esas dos frases aparece en la botella, lo que tienes en la mano no es una salsa picante en ningún sentido tradicional. Es un dispositivo de entrega de calor. Punto. Y luego está el test visual, que nadie te enseña pero que cambia todo. Sirve una salsa comercial cocida y una salsa fermentada artesanal en dos recipientes pequeños. La salsa cocida va a ser naranja brillante, uniforme, perfectamente consistente de arriba a abajo. La salsa fermentada será más oscura, más roja que naranja, con posibles variaciones de color y a veces con sedimento natural en el fondo. Esa diferencia visual refleja una diferencia química profunda. La uniformidad de color es uniformidad de procesamiento. La variación significa que hubo biología involucrada, y la biología en una salsa picante es exactamente donde vive el sabor. Con estas tres herramientas en la mano, vamos a ver qué pasa cuando las aplicamos a las marcas que más se venden en los supermercados de América. Cholula tiene una historia que vale la pena contar, porque es la historia de lo que le ocurre a algo auténtico cuando pasa demasiadas manos demasiado rápido. Nació en Chapala, México. Construida alrededor de una mezcla de chiles de árbol y chiles piquín, que le daban una calidez y un carácter que la separaban claramente de las salsas americanas dominadas por el vinagre. Durante años fue algo genuinamente especial en el estante. Una salsa con identidad real, con origen geográfico específico, con chiles que crecían en una región particular y que tenían un sabor que ningún sustituto industrial podía replicar exactamente. Luego empezaron los cambios de dueño. En 2019, la firma de capital privado L. Catterton adquirió Cholula y la reestructuró como empresa independiente. 19 meses después, McCormick, la compañía de especias más grande del mundo, compró Cholula por $800 millones. 2 cambios de dueño en menos de 2 años. Eso es mucho movimiento corporativo para una salsa picante. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando una marca pasa por capital privado y luego a un conglomerado global, la presión para escalar lo cambia todo. El abastecimiento pasa de granjas regionales pequeñas a proveedores agrícolas industriales que pueden entregar volumen consistente. Y los chiles industriales se cosechan frecuentemente antes de que alcancen su madurez completa, porque los chiles más jóvenes soportan mejor el transporte y duran más en tránsito. Pero los niveles de capsaicina y los compuestos aromáticos que crean la firma de sabor única de un chile no alcanzan su concentración completa hasta los últimos días de maduración. El resultado es un chile que parece maduro por fuera, pero que por dentro tiene menos intensidad y menos profundidad. La misma variedad de siempre, el mismo nombre en la etiqueta, pero un sabor más delgado que el que tenía hace 5 o 10 años. La receta en la etiqueta no ha cambiado. Lo que cambió fue la materia prima. ¿Cómo puedes saberlo? Hay una forma de rastrearlo tú mismo. Si llevas años comiendo una salsa particular y te parece más suave o más plana de lo que recuerdas, presta atención a ese instinto. Cuando una marca se vuelve gradualmente menos intensa sin ningún anuncio oficial de cambio de receta, eso suele ser un cambio de abastecimiento. Chiles que vienen de un lugar diferente, cosechados en un momento diferente. Para ser claro, Cholula todavía ofrece un perfil de sabor más complejo que la mayoría de las salsas industriales. Su mezcla de 2 variedades de chiles le da un rango que las salsas de un solo chile no pueden igualar. Pero la distancia entre lo que Cholula fue y lo que Cholula es ahora se mide en campos de chiles. Y lo que le pasó a Cholula después de la receta es diferente a lo que le pasó a otra marca icónica, donde el problema empieza mucho antes, en el método de producción mismo. Frank's Red Hot ha sido parte de la cultura alimentaria americana desde 1920. Es la salsa que construyó las Buffalo Wings tal como las conocemos. Durante más de un siglo cargó una base de seguidores leales construida sobre una fórmula simple de chile cayena, vinagre y ajo, sin complicaciones, sin pretensiones. Solo una salsa que funcionaba. Luego, en 2017, McCormick adquirió Frank's como parte de un acuerdo de $4.200 millones que también incluyó la mostaza French's. De un momento a otro, Frank's dejó de ser una salsa con identidad propia y se convirtió en una pieza dentro de un portafolio corporativo enorme. El método de producción de Frank's depende de la cocción. Los chiles cayena se procesan a altas temperaturas junto con vinagre destilado y ajo en polvo. La cocción es rápida, predecible y escalable, que es exactamente por qué los fabricantes grandes la prefieren. Puedes producir millones de botellas idénticas con resultados consistentes. El consumidor siempre recibe lo mismo. Pero aquí está lo que la cocción hace a nivel molecular.
El calor elevado destruye las enzimas y los microorganismos beneficiosos que de otro modo contribuirían a la complejidad del sabor durante la fermentación. Colapsa los compuestos aromáticos del chile en un perfil más plano y uniforme. Lo que obtienes es calor unidimensional. Tienes la quemadura, pero no la profundidad detrás de ella. Compara eso con la fermentación, donde bacterias vivas descomponen lentamente los azúcares naturales del chile durante semanas, meses o incluso años. Ese proceso biológico genera cientos de compuestos secundarios de sabor, ésteres, aldehídos, ácidos orgánicos que crean el gusto complejo y en capas detrás de cada gran alimento fermentado. El queso, el vino, la cerveza artesanal, el kimchi, el miso. Todos operan bajo el mismo principio. La biología crea profundidad que ningún proceso industrial puede fabricar. La cocción toma un atajo directo al destino final. Llegas pero sin el viaje, y el viaje era lo que hacía que valiera la pena. Frank's merece crédito por lo que hace bien. Si quieres una salsa estable en el estante que sepa exactamente igual cada vez que la abres, Frank's cumple. Su legado con las Buffalo Wings es completamente real, y nadie te puede quitar eso. Pero consistencia y complejidad no son lo mismo. Y una vez que entiendes la diferencia entre calor cocido y calor fermentado, empiezas a verlo en todas partes, especialmente cuando llegas a una marca que quizás sea la más distribuida en todo el país, y que tiene un secreto escondido en el primer renglón de su etiqueta. Texas Pete lleva en el mercado desde 1929. La creó la familia Garner en Winston-Salem, Carolina del Norte, no en Texas. El nombre fue elegido porque Texas representaba la comida picante en el imaginario americano de la época. Un logo de vaquero y una estrella solitaria completaron la imagen. En 2022, una demanda colectiva fue presentada alegando publicidad engañosa precisamente por ese nombre y esa imagen. La demanda no prosperó en los tribunales, pero dejó en evidencia algo que muchos consumidores nunca se habían preguntado. ¿Qué hay realmente dentro de esa botella? La etiqueta cuenta una historia más silenciosa pero más reveladora. El primer ingrediente listado no es chile, no es agua, es vinagre. Por ley de etiquetado alimentario, eso significa que Texas Pete contiene más vinagre por peso que cualquier otro ingrediente, incluyendo el chile. Lo que tienes en la mano es esencialmente vinagre con sabor a cayena, empacado y comercializado como salsa picante. El proceso de maceración de los chiles es mínimo. A diferencia de marcas que fermentan su pasta de chile durante meses o años, Texas Pete procesa su cayena relativamente rápido. Menos tiempo de procesamiento significa menos compuestos secundarios de sabor desarrollados. La alta proporción de vinagre luego domina cualquier carácter de chile que haya sobrevivido. El resultado es un perfil de calor de una sola nota. Llega y se queda ahí. No evoluciona, no cambia, no se desvanece de forma interesante. Simplemente está plano e inmutable, porque no hay suficiente complejidad en la base para crear ningún tipo de movimiento en el paladar. Texas Pete es asequible, está en todos lados, y es perfectamente funcional como punto de partida para alguien que recién empieza a explorar el mundo de las salsas picantes. Pero cuando volteas la botella y ves vinagre en primer lugar, ya tienes toda la información que necesitas. Hasta aquí hemos hablado de extractos químicos, cambios corporativos y vinagre disfrazado de salsa. Ese es el panorama completo de lo que falla en la industria comercial. Pero no todas las marcas hicieron ese trato, y la primera que quiero contarte quizás ya está en tu refrigerador, subestimada y sin el reconocimiento que merece. Probablemente conoces Tabasco. La botellita roja con la etiqueta de diamante lleva más de 150 años en las mesas de restaurantes. La mayoría de las personas la trata como ruido de fondo, el condimento predeterminado que siempre ha estado ahí, que siempre sabe igual, que no sorprende a nadie. Pero hay algo que la mayoría de las personas no sabe sobre esa botellita roja, algo que la separa radicalmente de casi todo lo demás que existe en el mercado masivo. Tabasco es uno de los únicos condimentos de escala industrial en el mundo que todavía usa fermentación genuina en barriles de madera. La familia McIlhenny ha estado haciendo y la hacían esta salsa en Avery Island, Luisiana, desde 1868. 6 generaciones, la misma isla, el mismo proceso. Funciona así. Los chiles tabasco se cosechan a mano en el punto exacto de madurez cuando la concentración de capsaicinoides es máxima. Se trituran y se mezclan con sal extraída de la propia Avery Island, que resulta ser uno de los depósitos de sal más grandes del mundo.
Esa pasta va directo a barriles de roble blanco, muchos de ellos ex barriles de bourbon importados de destilerías de todo el país. Una capa gruesa de sal sella la parte superior del barril, permitiendo que los gases de fermentación escapen mientras mantiene los contaminantes fuera. Luego los barriles se quedan ahí, hasta 3 años. Durante ese tiempo, bacterias naturales convierten los azúcares del chile en una red compleja de ácidos orgánicos, ésteres y aldehídos. Las mismas categorías de compuestos que hacen interesantes al vino añejado y a la cerveza artesanal. Cuando la pasta finalmente está lista, se mezcla con vinagre destilado durante aproximadamente un mes. Se filtra y se embotella. 3 ingredientes: chiles, sal, vinagre. Y tiempo. La próxima vez que uses tabasco, pruébalo con atención. ¿Has notado alguna vez la diferencia entre cómo llega ese calor versus el de una salsa industrial estándar? El calor llega rápido, pero se distribuye de forma pareja en lugar de quemar un solo punto. Hay una calidad casi ahumada en el fondo, muy sutil. Y cuando el calor se desvanece, queda una nota salada y profunda que viene completamente de la fermentación extendida. Ninguna salsa cocida puede replicar ese final. Tabasco no es perfecta, la proporción de vinagre sigue siendo relativamente alta, y el perfil de sabor se mantiene dentro de un rango estrecho porque está construida alrededor de una sola variedad de chile. Pero la ciencia detrás de ella ha sido sólida desde antes de que la fermentación se pusiera de moda. Esa botellita roja merece mucho más respeto del que la mayoría de las personas le da. Y si Tabasco demuestra que la fermentación crea sabor real, las próximas 2 marcas demuestran que los ingredientes pueden crear identidad completa. Yellowbird fue fundada en 2012 en Austin, Texas. Empezó de la forma en que empiezan las mejores marcas de comida, en un mercado de agricultores. Aaron Link y George Milton construyeron la compañía alrededor de una sola idea: que la salsa picante debería estar hecha de ingredientes que cualquier persona pueda leer y entender, sin extractos, sin vinagre destilado de origen desconocido, sin aditivos misteriosos. La etiqueta de la salsa habanero de Yellowbird dice: chiles habanero, zanahorias, mandarinas, cebolla, ajo, jugo de lima y sal. 7 ingredientes. Cada uno hace trabajo real en el perfil de sabor. Las zanahorias aportan cuerpo y dulzor natural sin necesidad de azúcar añadida. Las mandarinas crean una interacción cítrica con el habanero que ningún laboratorio puede sintetizar simplemente añadiendo extracto de sabor a una base neutra. El jugo de lima añade acidez viva, no la acidez muerta del vinagre destilado, y el habanero aporta su calor completo, con todos sus capsaicinoides intactos, porque la salsa se procesa a bajas temperaturas para preservar las enzimas sensibles al calor y los compuestos aromáticos volátiles que temperaturas más altas destruirían. La textura es gruesa, casi como un puré. Cubre la comida en lugar de escurrirse. Y cada variedad de Yellowbird sabe genuinamente diferente a las otras, porque el sabor viene de comida real, no solo de niveles de capsaicina y proporciones de vinagre. Los compromisos son reales. Yellowbird cuesta 2 o 3 veces más que las salsas industriales. La vida útil es más corta. No a todos les gusta la textura espesa. Los sabores vegetales intensos pueden dominar platos delicados. Pero cuando cada ingrediente en la etiqueta es algo que reconocerías en cualquier cocina, estás en una categoría completamente diferente de salsa picante. Y luego está la que, si solo pudiera recomendarte una salsa de todo lo que hemos hablado hoy, sería esta. Secret Aardvark empezó en Portland, Oregon, en los años 90. Scott Morales comenzó vendiéndola en carritos de comida antes de que se convirtiera en un favorito de culto regional. No hubo presupuesto de marketing, no hubo campaña publicitaria, no hubo alianzas con influenciadores, solo voz a voz, una botella a la vez, hasta que la gente empezó a buscarla específicamente porque era diferente a todo lo demás. La fórmula combina chiles habanero con tomates asados y una mezcla de especias caribeñas, y el paso del asado es donde vive la verdadera artesanía. Cuando los tomates se exponen a calor seco elevado, ocurre la reacción de Maillard, el mismo proceso químico que le da a un bistec sellado su costra y al pan tostado su aroma. Esa reacción descompone aminoácidos y azúcares en la superficie del tomate y libera glutamato, el compuesto responsable del umami, esa calidad profunda y sabrosa que hace que la comida sepa rica y completa. No es un aditivo, no es un truco, es química natural del proceso de cocción aplicada con precisión. Mientras tanto, los habaneros se procesan a temperaturas lo suficientemente bajas como para preservar el perfil completo de capsaicinoides, incluyendo la dihidrocapsaicina que produce un calor más lento y envolvente en lugar del pinchazo agudo del extracto puro. El resultado es una salsa que es simultáneamente picante, salada, dulce y ahumada.
con cada elemento rastreable a un ingrediente específico y a un proceso específico. Abre una botella y lo primero que hueles es tomate asado. El calor llega lentamente, se construye de forma pareja y luego se suaviza en un calor persistente en lugar de una quemadura dura. El dulzor es natural, creado por la caramelización durante el asado, no por azúcar añadida. Es una salsa que quieres comer a cucharadas, no soportar gota a gota. La limitación es el acceso. Secret Aardvark es difícil de encontrar fuera del pedido en línea. La línea de productos es limitada y el suministro puede ser inconsistente por la escala pequeña de producción. Pero en términos de lo que una salsa picante puede ser cuando el calor sirve al sabor en lugar de reemplazarlo, esto es el estándar.